La metáfora paterna. De forma excepcional anuncié el título de aquello de lo que iba a hablarles hoy, o sea, la metáfora paterna. No hace mucho tiempo alguien, un poquito inquieto, me imagino, por el cariz que iba a dar yo a las cosas, me preguntó: ¿de qué piensa hablar usted el resto del año? Y yo respondí: pienso abordar cuestiones de estructura. De esta forma no me comprometí. De cualquier manera, de lo que pienso hablarles este año a propósito de las formaciones del inconsciente es ciertamente de cuestiones de estructura. Por decirlo simplemente, se trata de situar las cosas de las que hablan ustedes todos los días y con las que todos los días se hacen un lío de una forma que acaba por no molestarles siquiera. Así la metáfora paterna concierne a la función del padre, como diría en términos de relaciones interhumanas. Tropiezan ustedes todos los días con complicaciones por la forma en que pueden llegar a usarla como un concepto que ya ha adquirido cierto cariz familiar desde que hablan de ella. Se trata de saber precisamente si hablan de ella en la forma de un discurso lo bastante coherente. La función del padre tiene su lugar, un lugar bastante amplio, en la historia del análisis. Se encuentra en el corazón de la cuestión del Edipo, y ahí es donde la ven ustedes presentificada. Freud la introdujo al principio de todo, porque el complejo de Edipo aparece ya de entrada en la interpretación de los sueños. Lo que revela el inconsciente al principio es, de entrada y ante todo, el complejo de Edipo. Lo importante de la revelación del inconsciente es la amnesia infantil que afecta. ¿A qué? A los deseos infantiles por la madre y al hecho de que estos deseos están reprimidos. Y no solo han sido reprimidos, sino que se han olvidado que dichos deseos son primordiales. Y no solo son primordiales, sino que están todavía presentes. He aquí de donde partió el análisis, y a partir de qué se articulan una serie de cuestiones clínicas. He tratado de ordenarles en cierto número de direcciones las cuestiones que se han planteado en la historia del análisis a propósito del Edipo. Distingo tres polos históricos, que voy a citarles brevemente. Inscribo en el primero una cuestión que hizo época. Se trataba de saber si el complejo de Edipo, promovido al principio como fundamental en la neurosis, pero que en la obra de Freud se convertía en algo universal, se encontraba no solo en el neurótico, sino también en el normal. Y ello, por una buena razón, que el complejo de Edipo tiene una función esencial de normalización. Así, por una parte se podía considerar que lo que provoca la neurosis es un accidente del Edipo. Pero también se podía plantear la pregunta: ¿hay neurosis sin Edipo? Algunas observaciones parecen indicar, en efecto, que no siempre se desempeña el papel esencial del drama edípico, sino, por ejemplo, la relación exclusiva del niño con la madre. Así, la experiencia obligaba a admitir que podía haber sujetos que presentaran neurosis en las cuales no se encontrara en absoluto Edipo. Les recuerdo que Neurosis sin complejo de Edipo es precisamente el título de un artículo de Charles Odier. La noción de la neurosis sin Edipo es correlativa al conjunto de las cuestiones planteadas sobre lo que se llamó el suprayo materno, cuando se planteó la cuestión de la neurosis sin Edipo. Freud ya había formulado que el suprayo era de origen paterno. Entonces surgió la pregunta: ¿en verdad el suprayo es únicamente de origen paterno? ¿No hay en las neurosis, detrás del suprayo paterno, un suprayo materno todavía más exigente, más opresivo, más devastador, más insistente? No quiero extenderme mucho porque tenemos un largo camino que recorrer. He aquí pues el primer polo, donde se agrupan los casos de excepción y la relación entre el superyo paterno y el superyo materno. Ahora el segundo polo. Independientemente de la cuestión de saber si el complejo de Edipo está presente o si falta en el sujeto, surgió la pregunta de si todo un campo de la patología que entra en nuestra jurisdicción y se ofrece a nuestros cuidados no podría ser referido a lo que llamaremos el campo preedípico. Está el Edipo. Se considera que este Edipo representa alguna fase, y si hay madurez en cierto momento de la evolución del sujeto, el Edipo sigue ahí. Pero lo que el propio Freud había planteado muy pronto en los inicios de su obra, 5 años después de la interpretación de los sueños, en los 3 ensayos por una teoría sexual, daba a entender que lo que ocurre antes del Edipo tenía también su importancia. Por supuesto, en Freud esto adquiere su importancia, pero a través del Edipo, solo que en aquella época la noción de retroacción, de una Nachtraglik del Edipo, sobre la cual, como ustedes saben, llamo aquí constantemente su atención con insistencia,
no había sido nunca puesta de relieve. Esta noción parecía eludir el pensamiento. Solo se consideraban las exigencias del pasado temporal. Ciertas partes de nuestro campo de experiencia se relacionan en especial con este terreno de las etapas preedípicas del desarrollo del sujeto, a saber, por un lado la perversión, por otro lado la psicosis. La perversión era para algunos el estado primario, el estado sin cultivar. Gracias a Dios, ya no estamos del todo en ese punto. Si bien en los primeros tiempos esta concepción era legítima, al menos en calidad de una aproximación al problema, ciertamente lo es menos en nuestros días. La perversión era esencialmente considerada una patología cuya etiología debía ponerse en relación con el campo predípico y tenía como condición una fijación anormal. En consecuencia, por otra parte, la perversión no era considerada sino como la neurosis invertida, o más exactamente, como la neurosis que no se había invertido, la neurosis que había permanecido patente. Lo que en la neurosis se había invertido se veía a la luz del día en la perversión. Al no haber sido reprimida la perversión, por no haber pasado por el Edipo, el inconsciente se encontraba a cielo abierto. Es una concepción a la que ya nadie presta atención, lo cual no quiere decir, sin embargo, que hayamos adelantado. Así señalo que en torno a la cuestión del campo predípico se agrupan la cuestión de la perversión y de la psicosis. Lo que aquí está en juego puede esclarecerse para nosotros de diversas formas. Ya sea perversión o psicosis, se trata en ambos casos de la función imaginaria, aun sin estar especialmente introducido en la forma en que la manejamos aquí. Cualquiera puede percatarse de la especial importancia de la imagen en estos dos registros, por supuesto desde ángulos distintos. Una invasión endofásica y hecha de palabras auditivadas no es como el carácter engorroso parasitario de una imagen en una perversión. Pero tanto en un caso como en el otro se trata ciertamente de manifestaciones patológicas en las cuales el campo de la realidad está profundamente perturbado por imágenes. La historia del psicoanálisis atestigua que la experiencia, la preocupación por la coherencia, la forma en que la teoría se construye y se mantiene en pie, han hecho atribuir especialmente al campo predípico las perturbaciones, en algunos casos profundas, del campo de la realidad por la invasión del imaginario. El término imaginario, por otra parte, parece prestar mejores servicios que el de fantasma, que sería inadecuado para hablar de la psicosis y las perversiones. Toda una dirección de análisis se empeñó en la exploración del campo predípico, hasta tal punto que incluso puede decirse que todos los progresos esenciales después de Freud han ido en esta dirección. Subrayo a este respecto la paradoja esencial para nuestro tema de hoy, el testimonio que constituye la obra de la señora Melanie Klein. En una obra, como en toda producción a base de palabras, hay dos planos. Está por una parte lo que dice, lo que formula en su discurso, lo que quiere decir, en tanto que en su sentido, separando el quiere y el decir, se encuentra su intención. Y además no seríamos analistas en el sentido en el que trato de hacer que se escuchen las cosas aquí, si no supiéramos que a veces dice un poco más allá de eso. En esto consiste incluso habitualmente nuestro planteamiento, captar lo que se dice más allá de lo que se quiere decir. La obra de la señora Melanie Klein dice cosas que tienen toda su importancia, pero a veces solo a través de las contradicciones internas de sus textos, susceptibles de ser criticados, como en efecto lo han sido. Además está también lo que dice sin querer decirlo, y una de las cosas más llamativas en este sentido es la siguiente. Esta mujer que nos aportó impresiones tan profundas, tan esclarecedoras, no solo sobre el tiempo predípico, sino sobre los niños que examina y analiza en una etapa que se supone predípica, en una primera aproximación de la teoría. Esta analista, que por fuerza aborda en esos niños una serie de temas en términos a veces preverbales, casi cuando aparece la palabra, pues bien, cuanto más se remonta hacia el tiempo de la historia presuntamente predípica y cuantas más cosas ve allí, ve siempre y en todo momento permanente la interrogación edípica. Lean su artículo sobre el Edipo precisamente. En él describe una etapa extremadamente precoz del desarrollo, la etapa llamada de la formación de los malos objetos, anterior a la fase llamada paranoide depresiva, relacionada con la aparición del cuerpo de la madre en su totalidad. Si nos fiamos de ella, el papel predominante en la evolución de las primeras relaciones objetales infantiles lo desempeñaría el interior del cuerpo de la madre, que centraría toda la atención del niño. Ahora bien,
Uno constata con sorpresa que, basándose en dibujos, en dichos, en toda una reconstrucción de la psicología del niño en esta etapa, la señora Melanie Klein nos manifiesta que entre los malos objetos presentes en el cuerpo de la madre, como son todos los rivales, los cuerpos de los hermanos y las hermanas, pasados, presentes y futuros, se encuentra precisamente el padre, representado en forma de su pene. Es ciertamente un hallazgo que merece que le prestemos atención, porque se sitúa en las primeras etapas de las relaciones imaginarias, con las que pueden ponerse en relación las funciones propiamente esquizofrénicas y psicóticas en general. Esta contradicción tiene todo su valor, cuando la intención de la señora Melanie Klein era ir a explorar los estadios predípicos. Cuanto más se remonta en el plano imaginario, más constata la precocidad, bien difícil de explicar si nos atenemos a una noción puramente histórica del Edipo, de la aparición de un tercer término paterno, y ello desde las primeras fases imaginarias del niño. Por eso digo que la obra dice más de lo que quiere decir. He aquí, pues, ya definidos dos polos de la evolución del interés en torno al Edipo. En primer lugar, las cuestiones del superyo y de las neurosis sin Edipo. En segundo lugar, las cuestiones relativas a las perturbaciones que se producen en el campo de la realidad. Tercer polo, que no merece menos puntualizaciones: la relación del complejo de Edipo con la genitalización. Como se suele decir, no es lo mismo. Por una parte, punto este que tantas exploraciones y discusiones en la historia han hecho pasar a un segundo plano, pero sigue estando implícito en todas las clínicas. El complejo de Edipo tiene una función normativa, no simplemente en la estructura moral del sujeto y en sus relaciones con la realidad, sino en la asunción de su sexo, lo cual, como ustedes saben, permanece siempre en análisis dentro de cierta ambigüedad. Por otra parte, la función propiamente genital es objeto de una maduración después de un primer desarrollo sexual de orden orgánico, al que se le ha buscado una base anatómica en el doble desarrollo de los testículos y la formación de los espermatozoides. La relación entre este crecimiento orgánico y la existencia en la especie humana del complejo de Edipo ha quedado como un problema filogenético sobre el que plantea mucha oscuridad, hasta tal punto que ya nadie se arriesgaría a escribir artículos sobre el tema. Pero en fin, este interrogante no ha estado menos presente en la historia del análisis. Así, la cuestión de la genitalización es doble. Hay, por un lado, un crecimiento que acarrea una evolución, una maduración. Hay, por otro lado, en el Edipo, asunción por parte del sujeto de su propio sexo, es decir, para llamar las cosas por su nombre, lo que hace que el hombre asuma el tipo viril y la mujer asuma cierto tipo femenino, se reconozca como mujer, se identifique con sus funciones de mujer. La virilidad y la feminización son los dos términos que traducen lo que es esencialmente la función del Edipo. Aquí nos encontramos en el nivel donde el Edipo está directamente vinculado con la función del ideal del yo. No tiene otro sentido. He aquí, por lo tanto, los 3 capítulos en los que podrán ustedes clasificar todas las discusiones que se han producido en torno al Edipo y al mismo tiempo en torno a la función del padre, porque es una y la misma cosa. Ni hablar de Edipo si no está el padre, e inversamente, hablar de Edipo es introducir como esencial la función del padre. Repito para quienes toman nota. En cuanto al tema histórico del complejo de Edipo, todo gira alrededor de 3 polos: el Edipo en relación con el superyo, en relación con la realidad, en relación con el ideal del yo. El ideal del yo, porque la genitalización, cuando se asume, se convierte en elemento del ideal del yo. La realidad, porque se trata de las relaciones del Edipo con las afecciones que conllevan una alteración de la relación con la realidad, perversión y psicosis. Se lo resumo en la pizarra, con un complemento cuya significación verán más adelante. Superyo, R mayúscula y minúscula, realidad, S punto R, ideal del yo, I mayúscula punto S minúscula. Ahora tratemos de ir un poco más lejos. Ahora que ya están lo suficientemente presentes para vuestra asistencia estos conjuntos compactos globales puestos de relieve por la historia, nos dirigiremos hacia lo que, dentro del tercer capítulo, la función del Edipo, en tanto que repercute directamente en la asunción del sexo, concierne a la cuestión del complejo de castración, en lo que tiene de poco elucidada. De buen grado, tomamos las cosas por el camino de la clínica, preguntándonos lisa y llanamente: ¿y entonces, el padre? ¿Qué hacía el padre en aquella época? ¿Cómo está implicado en todo esto?
Ciertamente la cuestión de la ausencia de la presencia del padre, del carácter benéfico o maléfico del padre, no se oculta. También hemos visto aparecer recientemente el término de carencia paterna, y esto no es enfrentarse con un tema menor. Saber qué hayan podido decir al respecto y si se sostenía es distinto. Pero en fin, esa carencia paterna, la llamen así o de otra forma, es un tema que está a la orden del día en una evolución del análisis que se hace cada vez más ambientalista, como se suele decir elegantemente. A Dios gracias, no todos los analistas caen en este enredo. Muchos analistas, a quienes les den informaciones biográficas tan interesantes como «pero los padres no se entendían, había desavenencias conyugales, eso lo explica todo», les responderán, incluso aquellos con quienes no siempre estamos de acuerdo. ¿Y qué? Eso no demuestra absolutamente nada, no hemos de esperar ninguna clase de efecto particular, y estarán en lo cierto. Dicho esto, cuando buscamos la carencia paterna, ¿en qué nos interesamos con respecto al padre? Se amontonan preguntas en el registro biográfico. ¿El padre estaba o no estaba? ¿Viajaba, se ausentaba, volvía a menudo? Y también, ¿puede constituirse de forma normal un Edipo cuando no hay padre? Estas preguntas son en sí mismas muy interesantes, y aún diría más. Por esta vía se introdujeron las primeras paradojas, las que obligaron a plantearse las preguntas que vinieron después. Entonces se vio que un Edipo podía muy bien constituirse también cuando el padre no estaba presente. Al principio incluso siempre se creía que era algún exceso de presencia del padre o exceso del padre, lo que engendraba todos los dramas. Era una época en que la imagen del padre terrorífico se consideraba un elemento lesional. En las neurosis se apreció muy rápidamente que todavía era más grave cuando era demasiado amable. Hemos ido aprendiendo con lentitud y así ahora estamos en el otro extremo, preguntándonos por las carencias paternas. Están los padres débiles, los padres sumisos y los padres sometidos, los padres castigados por su mujer y finalmente los padres lisiados, los padres ciegos, los padres patituertos, todo lo que ustedes quieran. De cualquier forma, se debería tratar de ver qué se desprende de semejante situación y de encontrar fórmulas mínimas que nos permitan progresar. En primer lugar, la cuestión de su presencia o de ausencia, concreta en cuanto a elemento del entorno. Si nos situamos en el nivel donde se desarrollan estas investigaciones, es decir, el nivel de la realidad, puede decirse que es del todo posible, concebible, se entiende, se comprueba por experiencia que el padre existe incluso sin estar, lo cual debería incitarnos a cierta prudencia en el manejo del punto de vista ambientalista sobre la función del padre, incluso en los casos en que el padre no está presente, cuando el niño se ha quedado solo con su madre. Complejos de Edipo completamente normales. Normales en los dos sentidos. Normales en cuanto normalizantes por una parte y también normales porque desnormalizan. Quiero decir por sus efectos neurotizantes. Por ejemplo, se establecen de una forma homogénea con respecto a los otros casos. Primer punto que debe atraer nuestra atención. En lo que se refiere a la carencia del padre, quisiera simplemente hacerles observar que nunca se sabe de qué carece el padre. En ciertos casos nos dicen que es demasiado amable, lo cual parecería querer decir que ha de ser desagradable. Por otra parte, el hecho de que manifiestamente pueda ser demasiado desagradable implica que quizás más valdría que fuese amable de vez en cuando. En resumidas cuentas, ya hace tiempo que se le ha dado toda la vuelta a este pequeño tío vivo. Se ha entrevisto que el problema de la carencia del padre no concernía directamente al niño, sino que, como era evidente de entrada, se podía empezar a decir cosas un poco más eficaces sobre esta carencia considerando que debía sostener su lugar como miembro del trío fundamental de la familia. Sin embargo, no se ha llegado a formular mejor lo que está en juego. No quiero extenderme mucho a este respecto, pero ya hablamos de ello el año pasado a propósito de Juanito. Vimos las dificultades que teníamos para precisar, solo desde el punto de vista ambientalista, en qué residía la carencia del personaje paterno, pues estaba lejos de faltar en su familia. Estaba allí, cerca de su mujer. Desempeñaba su papel, hacía comentarios. A veces su mujer lo mandaba un poco a paseo, pero al fin y al cabo se ocupaba mucho de su hijo. No estaba ausente, y estaba tan poco ausente que incluso lo hacía analizar, lo cual es el mejor punto de vista que puede esperarse de un padre, al menos en este sentido. La cuestión de la carencia del padre merece que volvamos a ocuparnos de ella, pero entramos aquí
en un mundo tan movedizo que es preciso tratar de establecer una distinción que permita de ver qué peca la investigación. No peca por lo que encuentra, sino por lo que busca. Creo que el error de orientación es el siguiente. Confunden dos cosas que están relacionadas, pero no se confunden. El padre en cuanto normativo y el padre en cuanto normal. Por supuesto, el padre puede ser muy desnormativizante si él mismo no es normal, pero esto es trasladar la pregunta al nivel de la estructura neurótica psicótica del padre. Así, la normalidad del padre es una cuestión, la de su posición normal en la familia es otra. Tercer punto que adelanto, la cuestión de su posición en la familia no se confunde con una definición exacta de su papel normativizante. Hablar de su carencia en la familia no es hablar de su carencia en el complejo. En efecto, para hablar de su carencia en el complejo hay que introducir otra dimensión distinta de la realista, definida por el modo caracterológico, biográfico u otro, de su presencia en la familia. En esta dirección daremos el siguiente paso. Ahora que ven ustedes aproximadamente el estado actual de la cuestión, voy a tratar de poner un poco de orden para situar las paradojas. Pasemos a introducir más correctamente el papel del padre. Si su lugar en el complejo es lo que puede indicarnos en qué dirección debemos avanzar y plantear una formulación correcta, examinemos ahora el complejo y empecemos por recordar su ABC. Al principio, el padre terrible, con todo, la imagen resume algo mucho más complejo, como indica este nombre. El padre interviene en diversos planos. De entrada prohíbe la madre. Este es el fundamento, el principio del complejo de Edipo. Ahí es donde el padre está vinculado con la ley primordial de la interdicción del incesto. Es el padre, nos recuerdan, el encargado de representar esta interdicción. A veces ha de manifestarla de una forma directa cuando el niño se abandona a sus expansiones, manifestaciones, tendencias, pero ejerce este papel mucho más allá de esto. Es mediante toda su presencia, por sus efectos en el inconsciente, como lleva a cabo la interdicción de la madre. Ustedes esperan que diga bajo amenaza de castración. Es cierto, hay que decirlo, pero no es tan simple. De acuerdo, la castración tiene aquí un papel manifiesto y cada vez más confirmado. El vínculo de la castración con la ley es esencial, pero veamos cómo se nos presenta esto clínicamente. Me veo obligado a recordarlo porque mis afirmaciones suscitan, sin duda, en ustedes toda clase de vocaciones textuales. Tomemos primero al niño. La relación entre el niño y el padre está gobernada, por supuesto, por el temor de la castración. ¿Qué es este temor de la castración? ¿Cómo lo abordamos? Lo abordamos en la primera experiencia del complejo de Edipo, pero ¿de qué forma? Lo abordamos como una represalia dentro de una relación agresiva. Esta agresión parte del niño, porque su objeto privilegiado, la madre, le está prohibido y va dirigida al padre. Vuelve hacia él en función de la relación dual, en la medida en que proyecta imaginariamente en el padre intenciones agresivas equivalentes o reforzadas con respecto a las suyas, pero que parten de sus propias tendencias agresivas. En suma, el temor experimentado ante el padre es netamente centrífugo. Quiero decir que tiene su centro en el sujeto. Esta presentación está de acuerdo tanto con la experiencia como con la historia del análisis. La experiencia nos enseñó enseguida que era en esta perspectiva cómo debía medirse la incidencia del temor experimentado en el Edipo con respecto al padre, aunque profundamente vinculado con la articulación simbólica de la interdicción del incesto. La castración se manifiesta, por lo tanto, en toda nuestra experiencia y particularmente en quienes son sus objetos privilegiados, a saber, los neuróticos, en el plano imaginario. Ahí es donde tiene su punto de partida. No parte de un mandamiento, como el formulado por la ley de Manu, quien se acueste con su madre se cortará los genitales y sosteniéndolos en su mano derecha o izquierda, ya no me acuerdo muy bien, irá hacia el oeste hasta encontrar la muerte. Esto es la ley, pero dicha ley no ha llegado de esta forma, en especial a oídos de nuestros neuróticos, incluso por lo general más bien la han dejado en la sombra. Por otra parte, hay más formas de librarse de ella, pero hoy no tengo tiempo de abundar en este punto. Así, la forma en que la neurosis encarna la amenaza castrativa está vinculada con la agresión imaginaria es una represalia. Como Júpiter es perfectamente capaz de castrar a Cronos, nuestro pequeño Júpiter temen que Cronos se ponga él primero manos a la obra. El examen del complejo de Edipo, la forma en que se presentó a través de la experiencia, fue introducido por Freud y ha sido articulado en la teoría. Nos aporta todavía algo más, la delicada cuestión del Edipo invertido.
No sé si eso les parece obvio, pero al leer el artículo de Freud o cualquier artículo de cualquier autor sobre el tema, cada vez que se aborda la cuestión del Edipo, sorprende el papel extremadamente movedizo, matizado, desconcertante, que desempeña la función del Edipo invertido. Este Edipo invertido nunca está ausente en la función del Edipo. Quiero decir que el componente de amor al padre no se puede eludir. Es el que proporciona el final del complejo de Edipo. Su declive en una dialéctica también muy ambigua del amor y de la identificación en tanto que tiene su raíz en el amor. Identificación y amor no es lo mismo, es posible identificarse con alguien sin amarlo y viceversa, pero ambos términos están, sin embargo, estrechamente vinculados y son absolutamente indisociables. Lean el artículo de Freud sobre el declive del complejo, Der Untergang des Oedipus-Komplex, de 1924, la explicación que él da de la identificación terminal que constituye su solución. El sujeto se identifica con el padre en la medida en que lo ama y encuentra la solución terminal del Edipo en un compromiso entre la represión amnésica y la adquisición de aquel término ideal gracias al cual se convierte en el padre. No digo que sea de aquí en adelante y de forma inmediata un pequeño varón, pero él también puede llegar a ser alguien. Tiene sus títulos en el bolsillo, tiene el asunto en reserva, y llegado el momento, si las cosas van bien, si los cerditos no se lo comen, en el momento de la pubertad tendrá su pene listo, con su certificado. Aquí tienen a papá, que me lo concedió en la fecha requerida. No ocurre así si la neurosis estalla. Y precisamente porque hay algo que no es conforme en el título en cuestión. Lo que ocurre es que el Edipo invertido tampoco es tan simple. Por la misma vía, la del amor, puede producirse la posición de inversión, a saber, que en lugar de una identificación benéfica, el sujeto se encuentra afectado por su simpática posicioncita pasivizada en el plano del inconsciente, que reaparecerá en el momento oportuno, una especie de bisectriz de ángulo, squeezy panic. Se trata de una posición en la que el sujeto está atrapado, que ha descubierto por sí mismo y que es muy ventajosa. Consiste en lo siguiente: frente a ese padre temido, prohibido, pero que por otra parte es tan amable, colocarse en el lugar adecuado para obtener sus favores, hacerse amar por él, pero como hacerse amar por él consiste en primer lugar en pasar a la categoría de mujer y uno siempre conserva su pequeño amor propio viril, esta posición, como nos lo explica Freud, supone el peligro de la castración, aquella forma de homosexualidad inconsciente que deja al sujeto en una situación conflictiva con múltiples repercusiones. Por una parte, el retorno constante de la posición homosexual con respecto al padre, y por otra parte, su suspensión, es decir, su represión debido a la amenaza de castración que supone tal posición. Todo esto no es una simpleza. Ahora bien, nosotros tratamos precisamente de elaborar algo que nos permita concebirlo de forma más rigurosa y plantearnos mejor nuestros interrogantes en cada caso particular. Resumamos pues, como hace un rato, el resumen consistirá en introducir cierto número de distinciones que son el preludio para centrar el punto que no funciona. Hace un momento ya habíamos dicho que era en torno al ideal del yo, como la cuestión no había sido planteada. Tratemos de llevar a cabo también en este caso la reducción que acabamos de plantear. Les propongo lo siguiente: no es ir demasiado deprisa, decir que aquí el padre llega en posición de importuno, no solo porque sea molesto debido a su volumen, sino porque prohíbe. ¿Qué prohíbe precisamente? Prosigamos y distingamos. Hemos de hacer entrar en juego la aparición de la pulsión genital y decir que prohíbe en primer lugar su satisfacción real. Por una parte, esta parece intervenir, desde luego, con anterioridad, pero está claro también que algo se articula en torno al hecho de que el padre le prohíbe al niño pequeño hacer uso de su pene en el momento en que dicho pene empieza a manifestar sus veleidades. Diremos, pues, que se trata de la prohibición del padre con respecto a la pulsión real. ¿Pero por qué el padre? La experiencia demuestra que la madre también lo hace. Acuérdense de la observación de Juanito, en la que es la madre quien dice: guárdate esto, eso no se hace. En general, es más a menudo la madre quien dice: si sigues haciendo eso, llamaremos al doctor. Por lo tanto, es conveniente indicar que el padre, en tanto que prohíbe en el nivel de la pulsión real, no es tan esencial. Volvamos a este respecto a lo que les planteé el año pasado. Ya ven que siempre acaba siendo útil.
mi tabla de 3 pisos. Padre real, castración, imaginario. Madre simbólica, frustración, real. Padre imaginario, privación, simbólico. ¿De qué se trata en el nivel de la amenaza de la castración? Se trata de intervención real del padre con respecto a una amenaza imaginaria, R mayúscula y minúscula, puesto que sucede bastante, poco a menudo, que se le cortan realmente. Observen que en esta tabla la castración es un acto simbólico cuyo agente es alguien real, el padre o la madre que le dice, te lo vamos a cortar, y cuyo objeto es un objeto imaginario. Si el niño se siente cortado es que se lo imagina. Observen que es paradójico, podrían ustedes objetarme. Este es propiamente el nivel de la castración, y dice usted que el padre no es tan útil. Eso es lo que digo, pues sí. Por otra parte, ¿qué es lo que prohíbe el padre? Este es el punto donde hemos partido. Prohíbe la madre. En cuanto a objeto, es suya, no es del niño. En este plano es donde se establece, al menos en una etapa, tanto en el niño como en la niña, aquella rivalidad con el padre que por sí misma engendra una agresión. El padre frustra claramente al niño de su madre. He aquí otro piso, el de la frustración. El padre interviene como provisto de un derecho, no como un personaje real. Aunque no esté ahí, aunque llame a la madre por teléfono, por ejemplo, el resultado es el mismo. Aquí es el padre en cuanto simbólico, el que interviene en una frustración, acto imaginario que concierne a un objeto bien real, la madre, en tanto que el niño tiene necesidad de ella. S', R minúscula. Finalmente viene el tercer nivel, el de la privación, que interviene en la articulación del complejo de Edipo. Se trata entonces del padre en tanto que se hace preferir a la madre, dimensión que se ven ustedes obligados a hacer intervenir en la función terminal, la que conduce a la formación del ideal del yo. S', R minúscula. En la medida en que el padre se convierte, de la forma que sea, por su fuerza o por su debilidad, en un objeto preferible a la madre, puede establecerse la identificación terminal. La cuestión del complejo de Edipo invertido y de su función se establece en este nivel. Yo diría más, aquí es donde se centra la cuestión de la diferencia del efecto del complejo en el niño y en la niña. Esto, en lo que la niña se refiere, se produce por sí solo, y por esta razón se dice que la función del complejo de castración es disimétrica en el niño y en la niña. Para ella la dificultad se encuentra a la entrada, mientras que al final la solución se ve facilitada porque el padre no tiene dificultad para ser preferido a la madre como portador del falo. Para el niño, por el contrario, el asunto es distinto, y ahí es donde permanece abierta la ansia. ¿Cómo llegará a ser preferido el padre a la madre? Ya que así es como se produce la salida del complejo de Edipo. Nos encontramos aquí ante la misma dificultad con que habíamos tropezado a propósito de la instauración del complejo de Edipo invertido. Por esta razón nos parece que para el niño el complejo de Edipo es siempre lo menos normativizante, y sin embargo le implica aquello que, según nos dicen, es lo más normativizante, puesto que la virilidad es asumida mediante la identificación con el padre. A fin de cuentas, el problema es saber cómo puede ser que la función esencialmente interdictora del padre no conduzca en el niño a lo que es la conclusión muy neta del tercer plano, a saber, la privación correlativa de la identificación ideal, que tiende a producirse tanto para el niño como para la niña. En la medida en que el padre se convierte en el ideal del yo, se produce en la niña el reconocimiento de que ella no tiene falo, pero esto es lo bueno para ella. Por el contrario, para el niño sería una salida absolutamente desastrosa, y lo es algunas veces. Aquí el agente es imaginario, mientras que el objeto es S, imaginario.S. En otros términos, en el momento de la salida normativizante del Edipo, el niño reconoce no tener verdaderamente lo que tiene, en el caso del varón, lo que no tiene, en el caso de la niña. Lo que ocurre en el nivel de la identificación ideal, nivel donde el padre es preferido a la madre y punto de salida del Edipo, debe conducir literalmente a la privación. Para la niña, este resultado es del todo admisible y del todo conformizante, aunque nunca se alcance por completo, porque siempre queda un regusto, lo que se llama el penisneid. Como prueba de que en verdad eso no funciona rigurosamente,
Pero en caso de que funcionara, si nos atenemos a este esquema, el niño por su parte siempre tendría que estar castrado. Hay pues algo que cojea, algo falta en nuestra explicación. Ahora tratemos de introducir la solución. ¿Qué es el padre? No digo en la familia, porque la familia es todo lo que quiera. Es una sombra, es un banquero, es todo lo que debe ser. ¿Lo es o no lo es? A veces tiene toda su importancia, pero también puede no tener ninguna. Toda la cuestión es saber lo que es en el complejo de Edipo. Pues bien, ahí el padre no es un objeto real, aunque debe intervenir como objeto real para dar cuerpo a la castración. Si no es un objeto real, ¿qué es, pues? No es tampoco únicamente un objeto ideal, porque por este lado solo pueden producirse accidentes. Ahora bien, a pesar de todo, el complejo de Edipo no es tan solo una catástrofe, porque es el fundamento de nuestra relación con la cultura, como se suele decir. Ahora, naturalmente, ustedes me dirán, el padre es el padre simbólico, usted ya lo ha dicho. En efecto, lo he dicho lo suficiente como para no repetírselo hoy. Lo que les traigo hoy da precisamente un poco más de precisión a la noción de padre simbólico. Es esto, una metáfora. Una metáfora. ¿Qué es? Digámoslo enseguida para ponerlo en esta pizarra, lo cual nos permitirá rectificar las consecuencias escabrosas de la pizarra. Una metáfora, ya se lo he explicado, es un significante que viene en lugar de otro significante. Digo que esto es el padre en el complejo de Edipo, aunque deje atónitos a algunos. Digo exactamente, el padre es un significante que sustituye a otro significante. Aquí está el mecanismo esencial, el único mecanismo de la intervención del padre en el complejo de Edipo. Y si no es en este nivel donde buscan ustedes las carencias paternas, no las encontrarán en ninguna otra parte. La función del padre en el complejo de Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, el significante materno. De acuerdo con la fórmula que, como les expliqué un día, es la de la metáfora, el padre ocupa el lugar de la madre. S mayúscula en lugar de S', siendo S' la madre en cuanto vinculada ya con algo que era X, es decir, el significado en la relación con la madre. Es la madre la que va y viene. Si puede decirse que va y viene, es porque yo soy un pequeño ser ya capturado en lo simbólico y he aprendido a simbolizar. Dicho de otra manera, la siento o no la siento. El mundo varía con su llegada y puede desvanecerse. La cuestión es, ¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que quiere esa? Me encantaría ser yo lo que quiere. Pero está claro que no solo me quiere a mí, le da vueltas a alguna otra cosa. A lo que le da vueltas es a la X, el significado. Y el significado de las idas y venidas de la madre es el falo. Para resumirles, mi seminario del año pasado es pura estupidez poner en el centro de la relación de objeto el objeto parcial. En primer lugar, si el niño se ve llevado a preguntarse lo que significa que ella vaya y venga, es porque él es el objeto parcial. Y lo que eso significa es el falo. El niño, con más o menos astucia o suerte, puede llegar a entrever muy pronto lo que es la X imaginaria, y una vez lo ha comprendido, hacerse falo. Pero la vía imaginaria no es la vía normal. Por esta razón, por otra parte, supone lo que se llaman fijaciones, y además no es normal, porque a fin de cuentas nunca es pura, nunca es completamente accesible, siempre deja algo de aproximado e insondable, incluso dual, que constituye todo el polimorfismo de la perversión. ¿Cuál es la vía simbólica? Es la vía metafórica. Planteo de entrada y más adelante se lo explicaré, puesto que estamos llegando casi al término de nuestra reunión de hoy. El esquema que nos servirá de guía, el resultado ordinario de la metáfora, el que se expresa en la fórmula de la pizarra, se producirá en tanto que el padre sustituye a la madre como significante. El elemento significante intermedio cae y la S entra por vía metafórica en posesión del objeto de deseo de la madre, que se presenta entonces en forma del falo. No les digo que les presente la solución de una forma ya transparente, les presento un resultado para mostrarles hacia dónde nos dirigimos. Ya veremos cómo se llega hasta ahí y para qué sirve haber llegado, es decir, todo lo que resuelve esta solución. Los dejo con esta afirmación en bruto entre las manos. Pretendo que toda la cuestión de los callejones sin salida del Edipo
puede resolverse planteando la intervención del padre como la sustitución de un significante por otro significante. Para empezar a explicárselo un poco, introduciré una observación que espero les dejará con qué alimentar sus sueños esta semana. La metáfora se sitúa en el inconsciente. Ahora bien, si hay algo verdaderamente sorprendente es que no se descubriera el inconsciente antes, dado que está ahí desde siempre y por otra parte sigue estándolo. Sin duda, fue preciso saberlo en el interior para percatarse de que ese lugar existía. Quisiera simplemente darles algo con lo que ustedes, que se van por el mundo, así lo espero, como otros tantos apóstoles de mi palabra, puedan introducir la cuestión del inconsciente a gente que no haya oído nunca hablar de él. Les dirán ustedes. Es muy sorprendente que desde que el mundo es mundo, entre quienes tienen el título de filósofos, ninguno haya pensado nunca en producir, al menos en el periodo clásico. Ahora nos hemos entretenido un poco, pero todavía queda camino por andar, aquella dimensión esencial de la que les he hablado bajo el nombre de otra cosa. Ya les he hablado del deseo de otra cosa, no como quizá lo experimenten ahora, el deseo de ir a comerse una salchicha, más que de escucharme, sino de todas formas, y se trate de lo que se trate, el deseo de otra cosa propiamente dicho. Esta dimensión no está únicamente presente en el deseo, está presente en muchos otros estados que son permanentes. La vigilia, por ejemplo, lo que se llama la vigilia, no se piensa suficientemente en eso. Velar, me dirán ustedes, ¿y qué? Velar es lo que Freud menciona en su estudio sobre el presidente Schroeder, cuando nos habla de antes de la salida del sol. El capítulo del Zaratustra de Nietzsche, este es ciertamente el tipo de indicaciones que nos revela hasta qué punto Freud vivía en esa otra cosa. Cuando les hablé en otro tiempo del día, de la paz del atardecer y de algunas cositas, así que más o menos le llegaron, todo eso estaba centrado en esta indicación, antes del amanecer. ¿Es propiamente el sol que está a punto de aparecer? ¿Es otra cosa lo que está latente, lo que se espera en el momento de la vigilia? Y luego el enclaustramiento. ¿No es también una dimensión esencial? Tan pronto un hombre llega a alguna parte, a la selva virgen o al desierto, empieza por encerrarse. Si fuera preciso, como Cami, se llevaría 2 puertas para producirse corrientes de aire. Se trata de establecerse en el interior, pero no es simplemente una noción de interior y de exterior, sino la noción del otro, lo que es propiamente otro, lo que no es el lugar donde se está bien guarecido. Diré más, si exploran ustedes la fenomenología, como quien dice, del enclaustramiento, verían hasta qué punto es absurdo limitar la función del miedo a la relación con un peligro real. El estrecho vínculo del miedo con la seguridad debería resultarles manifiesto por la fenomenología de la fobia. Se darían cuenta de que en el fóbico sus momentos de angustia se producen cuando se percata de que ha perdido su miedo, cuando empieza uno a quitarle un poco su fobia. En ese momento es cuando se dice, eso no puede ser. Ya no sé en qué lugares he de detenerme. Al perder el miedo, he perdido mi seguridad. En fin, todo lo que les dije el año pasado sobre Juanito. Hay también una dimensión en la que no piensan ustedes lo suficiente. Estoy convencido de ello, porque viven ahí como en el aire que respiran desde que nacieron, y se llama aburrimiento. Tal vez nunca han pensado bien hasta qué punto el aburrimiento es típicamente una dimensión de la otra cosa, que incluso se llega a formular así de la forma más clara. Quisiéramos otra cosa. Estamos dispuestos a comer mierda, pero no siempre la misma. Son distintas clases de coartadas formuladas ya simbolizadas, de la relación esencial con otra cosa. Van a creer ustedes que de pronto caigo en el romanticismo y en la nostalgia. Ya ven, el deseo, el enclaustramiento, la vigilia. Y ya que estamos en ello, iba a decirles la plegaria. ¿Por qué no? ¿A dónde va este? ¿Hacia dónde se desliza? Pues no. Para terminar, quisiera dirigir su atención hacia las diversas manifestaciones de la presencia de la otra cosa institucionalizadas. Pueden clasificar las formaciones humanas que instalan los hombres por todas partes donde quiera que vayan, lo que se llama las formaciones colectivas, en función de la satisfacción que aportan a las diferentes formas de la relación con otra cosa. Apenas llega el hombre a cualquier parte, construye una cárcel y un burdel, es decir, el lugar donde está verdaderamente el deseo, y espera algo, un mundo mejor, un mundo futuro, está ahí, vela, espera la revolución. Pero sobre todo, cuando llega a alguna parte es muy importante que sus ocupaciones resumen aburrimiento.
Una ocupación solo empieza a convertirse en seria cuando lo que la constituye, es decir, la regularidad, llega a ser perfectamente aburrida. En particular, piensen en todo lo que, en su práctica analítica, está hecho exactamente para que se aburran. Aburrirse. Todo reside en esto. Una parte importante, al menos, de lo que se llaman las reglas técnicas que el analista debe observar, no son sino medios para dar a esta ocupación las garantías de su estándar profesional. Pero si examinan bien el fondo de las cosas, verán que es en la medida en que admiten, cuidan, mantienen la función del aburrimiento en el corazón de la práctica. Hasta aquí una pequeña introducción que todavía no les hace entrar en lo que voy a decirles la próxima vez, cuando les muestre que donde se sitúa la dialéctica del significante es en el nivel de este otro, en cuanto tal, y que ahí es donde conviene abordar la función, la incidencia, la presión precisa, el efecto inductor del nombre del Padre, también en cuanto tal. 15 de enero de 1958.